Estamos estudiando acerca de el cambio, acerca de cómo cambia la gente. ¿Se acuerdan esta imagen? La vimos la semana pasada y esta imagen nos mostraba un poco cómo es el proceso y es una ilustración de cómo Dios transforma nuestras vidas. ¿Se acuerdan que ocupamos el pasaje de Jeremías, si lo tiene ahí para recordarlo, cuando dice que maldito el varón que confía en el hombre, porque será como una zarza en el desierto, que cuando viene el calor, ¿qué pasa? Se quema. Pero dice el que confía en Jehová, ¿cómo lo describe? Y aquí están los distintos, ¿no? Como espinos y otro como un árbol que está plantado junto a aguas, ¿no? Y dice que cuando viene el calor, como dice nuestro versículo ahí, no verá cuando viene el calor, porque no le va a hacer daño, pues sus raíces están ahí junto a aguas y eso produce un fruto completamente distinto que aquel que cuando nosotros confiamos en nuestro propio corazón. Entonces, hablamos de estas cosas. Yo no sé si alcanza a ver aquí estos punteros. ¿Se ve ahí? Sí, bueno, acá hablamos, ¿no? De estas, al menos 4 o 5 cosas. Hablamos del calor, que la pregunta ahí es, ¿cuáles son las circunstancias? El calor afecta a todos por igual. Hay algunos que responden de acuerdo a un árbol o un mal fruto, que su cosecha es espinos, ¿no? Porque tiene una mala raíz, pero cuando nuestro corazón, lo que hace la diferencia es la cruz de Cristo, entiendo quién es Dios, qué es lo que hace Jesucristo por mí, entonces hay un fruto diferente, ¿no? Puedo responder de manera distinta, ¿no? ¿Se acuerda? Vimos el ejemplo en 1 Corintios, Pablo cita lo que vivió el pueblo de Israel en el desierto, ¿se acuerda? El desierto era el calor, las circunstancias, todos estaban allí. ¿Cómo reaccionó el pueblo de Israel ante esa situación, ante esa circunstancia? ¿Se acuerda qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué hizo? ¿Cómo reaccionó? Como dice aquí, ¿cuál fue su reacción? Murmuró, ¿se acuerdan? Cometió idolatría y vimos una serie de pecados. Se entregó a la inmoralidad, ¿no? Por eso Pablo recordaba ese evento y le dice, pero ellos tuvieron a la nube, la roca que dio agua y ejemplificando que todo eso ilustraba a Cristo. Por lo tanto, ahora en Cristo puede haber una respuesta diferente a las mismas circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a comenzar a ver hoy? Hoy vamos a comenzar a ver el primero de estos elementos, a lo menos la primera parte, ¿no? Vamos a ir viendo qué es cada una de estas cosas. Entonces, lo primero que vamos a intentar responder hoy día es ¿qué es el calor? ¿No? ¿Qué es el calor? Y nosotros, la mayoría de nosotros, lidiamos con las mismas cosas, solamente que en un distinto escenario, con distintos actores, pero todos y cada uno de nosotros vivimos circunstancias que nos hacen pensar a lo menos en Dios, o incluso nos hacen meditar quién, o reaccionamos de alguna... Alguien decía esto, de alguna manera todos cambiamos nuestra teología dependiendo de las circunstancias. Porque si bien ninguno de nosotros voluntariamente cambiamos nuestra serie de creencias, no es que a cada momento estamos pensando, bueno, Dios es malo conmigo, o Dios se olvidó de mí. Pero las circunstancias, si recordamos, muchas veces nos hacen pensar, ¿qué cosa? Que Dios no está conmigo, que Dios no me está ayudando, que Dios me abandonó, que me ha puesto las cosas difíciles, y ya sea que nos quejemos, ¿no? ¿Se acuerda? El pueblo de Israel se quejó ante Dios, ante Moisés, ya sea que nos quejemos o nos compadezcamos de nosotros mismos y digamos, pobrecito de mí, ya sea cualquiera de las reacciones, lo que sucede es que, como dice allí el calor, ¿no? Se refiere a las situaciones de la vida diaria que incluyen dificultades, bendiciones y tentaciones, que lo vamos a ver después, si es que alcanzamos hoy, en el pasaje de Santiago capítulo 1. Pero mencionaba esto porque ante las mismas circunstancias, nosotros lo que hacemos es que convertimos esas experiencias, ¿no?
de alguna manera, las experiencias que vivimos a diario, ya sea, como dice ahí, situaciones difíciles o a veces bendiciones también, porque a veces nos agobian las cosas buenas que nos pasan, no sabemos cómo lidiar con ellas, ¿no? O incluso las tentaciones se convierten en los lentes con los que yo interpreto la vida, ¿no? Las circunstancias se convierten o incluso mis emociones, las emociones que sentimos cuando enfrentamos una experiencia difícil, son dinámicas, nos hacen reaccionar de manera distinta. Entonces se transforman, de alguna manera, nuestras emociones en conclusiones acerca de Dios, acerca del mundo en el que vivimos, acerca de nosotros mismos. ¿Cuál es el problema? ¿Qué decía Jeremías 17? ¿Cómo es el corazón? ¿Qué es de dónde salen nuestras emociones? ¿Cómo es el corazón? Es engañoso. No es que esté completamente errado, aunque la Escritura nos habla siempre de que no tiene remedio. Por eso lo que promete Cristo, ¿qué es? Es un cambio estético en nuestra vida. Juan 3, ¿qué le dice Cristo a Nicodemo? Es necesario una nueva vida, un nuevo corazón, ¿no? Por eso necesitamos de Cristo para que el cambio en nuestra vida sea no solo estético, no solamente superficial, sino que sea un cambio profundo. Entonces, como decíamos, ahí las experiencias dolorosas a menudo se convierten en lentes a través de los cuales interpretamos nuestra vida, y estos cambios que suceden en nuestra teología, por decir de alguna manera, no los pensamos, pero están ahí, reaccionamos ante ellos y decimos, como mencionaba recién, Dios, ¿por qué Dios me manda esto? Dios me abandonó, Dios me dejó solo, o no hay nadie que me comprenda, o esto me supera, no sé qué hacer, en fin, un montón de sentimientos que muchas veces sin resolver se convierten en las interpretaciones de nuestra vida, y dejamos que nuestro corazón, o al menos lo que siente nuestro corazón, sea nuestra cosmovisión, cómo vemos la vida, o sea, cómo vemos a Dios, cómo vemos a la circunstancia, al mundo caído, y cómo nos vemos a nosotros, personas caídas también. Aún incluso cómo vemos a Cristo como nuestro Salvador, porque vemos a Cristo simplemente como el que resuelve mi circunstancia. Y si bien Dios cambia mis circunstancias, dijimos que, cuando empezamos a hablar del cambio, que a veces las circunstancias van a cambiar, no necesariamente. Que Cristo vino no para resolver mis circunstancias, sino para resolver, ¿qué cosa? El problema del pecado. Pueden cambiar nuestras circunstancias, como puede que no. Entonces, es complicado cuando nuestros sentimientos, las experiencias dolorosas, son los lentes por los cuales interpretamos la vida. Nuestras emociones no resueltas nos pueden llevar a transformar en conclusiones influyentes sobre Dios, sobre nosotros, llegando a creer lo contrario de lo que dice la Escritura y de lo que nosotros decimos creer, ¿no? Entonces, nos preguntamos si acaso no hemos sentido no solo, o que nadie me entiende, o cuestionamos, ¿cuántas veces hemos cuestionado la bondad de Dios o el valor de nuestra fe? ¿Se acuerda que decía Asaf en Salmo 73? Miraba a los impíos y dice, tuve envidia, y dice, de balde he limpiado mi corazón. ¿Para qué? ¿Para qué hago lo correcto? Si veo a los malos que prosperan y hacen siempre lo malo y no les pasa nada, y a mí me persiguen, a mí hay un montón de situaciones difíciles, ¿para qué? En vano tengo fe. ¿Cuántos de nosotros hemos estado ahí? Yo creo que todos, ¿no? Al menos, si no hemos sido conscientes, hemos estado allí. Entonces, existe una brecha entre lo que profesamos y lo que realmente creemos cuando, como dice, a lo menos en Chile, cuando las papas queman. No sé cómo es aquí. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No? Cuando la cosa está que arde. Ahí, porque ahí se manifiesta nuestro corazón, ¿verdad? Cuando reaccionamos ante las circunstancias. Entonces, debemos comprender que Dios entiende nuestro mundo. Todo eso que tú y yo vivimos, y a veces nos lleva a un punto así
donde pareciera que estamos entre la espada y la pared y que no podemos más, Dios nos entiende, ¿ok? A Dios no le toma por sorpresa. No es que Dios está con las manos en la cabeza diciendo, ¿y ahora qué hago con Felipe? ¿Cómo resolvemos este asunto? Dios entiende siempre a nuestro mundo. La Biblia no ofrece una versión, podemos decirlo, desinfectada de la vida. No ofrece una versión así idealista de la vida, sino que está llena de historias. A ver, ¿alguna historia bastante cruda? David, ¿qué cometió David? Adulterio, asesinato, engaño, urdió un plan para matar. Ok. Vamos antes o después, vemos asuntos de abuso, de violaciones, vemos asuntos de enfermedades, Job, la vida de Job, vemos asuntos de hambre. ¿Se acuerda la historia de Ruth? Porque uno comienza a ver la historia de Ruth y ¿por qué Dios permitió que esta familia tuviese que irse de su país, ¿no?, a tierra extranjera? ¿Esto sucede en nuestro mundo en el día de hoy? Sí, hay muchos creyentes también y no creyentes que tienen que salir de su país por situaciones como esta. Y pasan mal o peor a los lugares donde llegan, y cuando vuelven la situación está peor, y eso lo seguimos viendo. O sea, la Biblia nos muestra un montón de historias bastante crudas, dolorosas, no hace vista ciega de esto. Entonces, pareciera que esas historias sean desalentadoras, pero es todo lo contrario. Todas esas historias nos deberían alentar de saber que Dios entiende el calor de las circunstancias, que nosotros enfrentamos y que no hay, como dice ahí, experiencia que le tome por sorpresa a Dios. Entonces, como dice nuestro material, vamos a ir al Salmo 88. Vaya conmigo, Salmo 88. Yo voy a leer el Salmo poniendo énfasis y después vamos a hacer un ejercicio. Por banca tienen en su pasaje, en su material allí, algunos versículos y vamos a intentar responder. Yo voy a ir ayudando con algunos. ¿Qué es lo que nos hace sentir cuando leemos este pasaje? ¿Ok? Yo voy a leer en la NBI, ¿no? La mayoría de ustedes tienen la Reina Valera, yo voy a leer en la NBI para que vayamos contrastando también quizás o acoplando también lo que está ahí en el pasaje. Dice así: Señor, Dios de mi salvación, día y noche clamo en presencia tuya, que llegue ante ti mi oración, dígnate escuchar mi súplica. Verso 3. Tan colmado estoy de calamidades que mi vida está al borde del sepulcro. Ya me cuentan entre los que bajan a la fosa. Parezco un guerrero desvalido. Me han puesto aparte entre los muertos. Parezco un cadáver que yace en el sepulcro, de esos que tú ya no recuerdas, porque fueron arrebatados de tu mano. Verso 6. Me has echado en el foso más profundo, en el abismo más tenebroso de los abismos. El peso de tu enojo ha recaído sobre mí. Me has abrumado con tus olas. Verso 8. Me has quitado a todos mis amigos y ante ellos me has hecho aborrecible. Estoy aprisionado y no puedo librarme. Los ojos se me nublan de tristeza. Yo, Señor, te invoco cada día y hacia ti extiendo las manos. Verso 10. ¿Acaso entre los muertos realizas maravillas? ¿Pueden los muertos levantarse a darte gracias? ¿Acaso en el sepulcro se habla de tu amor y de tu fidelidad en el abismo destructor? ¿Acaso en las tinieblas se conocen tus maravillas o tu justicia en la tierra del olvido? Verso 13. Yo, Señor, te ruego que me ayudes. Por la mañana busco tu presencia en oración. ¿Por qué me rechazas, Señor? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Verso 15. Yo he sufrido desde mi juventud, muy cerca he estado de la muerte, me has enviado terribles sufrimientos y ya no puedo más. Verso 16. Tu ira se ha descargado sobre mí. Tus violentos ataques han acabado conmigo. Todo el día me rodean como un océano. Me han cercado por completo. Verso 18. Me has quitado amigos y seres queridos. Ahora solo tengo amistad con las tinieblas.
este salmo describe una profunda desesperación, si lo notó, ¿no? Y el sentimiento de ser abandonado por Dios, la pérdida de amigos, la sensación de estar atrapado, indefenso, despertando cada día en un mundo realmente oscuro. Y es notable que el salmo, la mayoría de los salmos que comienzan así, ¿cómo terminan? ¿Le llama la atención algo? La mayoría de estos salmos que comienzan así, al final dicen, pero Dios, pero tú, pero este no lo tiene. Termina ahí. Es de los pocos que terminan así. Y aún así está acá para nosotros. Y como dice Pablo, en el Nuevo Testamento dice que lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribió. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de buscar, como dice ahí, las lecciones de este salmo para nosotros. Porque Dios comprende, como dijimos recién, el amplio rango de la experiencia humana. Por medio de Cristo Dios nos entiende. Desde el gozo supremo hasta la tristeza más abrumadora, Dios nos entiende. Por lo tanto, te entiende a ti. Entonces, la Biblia, dijimos, no ofrece una versión así idílica de la vida, sino que es bastante clara. Y quizás los pasajes más consoladores de la Escritura no tengan la palabra consuelo ahí en el medio. Hay salmos que dicen, Jehová es mi consuelo, Él es mi ayudador, Él es mi fortaleza, pero acá no lo tenemos, pero eso no deja de ser, este pasaje de ser consolador para nosotros. Entonces vamos a preguntarnos y vamos a ir respondiendo. Vayan anotando, ustedes ahí, vayan leyendo. Están los versículos allí. ¿Y qué es lo que sentimos cuando leemos este salmo? ¿No? Ponernos en el lugar del escritor. Pongámonos ahí en el lugar del escritor. ¿Qué es lo que sentimos? ¿Cómo son nuestras emociones? Yo les ayudo con la primera. Por ejemplo, del verso 3 al 5, al menos notamos esto, ¿no? Que está en una profunda desesperación. Mire, dice, estoy colmado de calamidades, se me cuenta como un desvalido, me han puesto aparte como un muerto, ¿no? Me has echado en el foso más profundo, en el más tenebroso de los... Bueno, y ya nos vamos al verso 6. Pero dice, estoy allí, completamente en la desesperación. Ahora, versos 6 y 7. Alguien que pueda compartir allí. Haga su anotación, yo les voy a compartir las que yo pude sacar también de este estudio. Pero... versos 6 y 7, ¿qué es lo que puede notar allí? Como que están sin esperanza, ahogados. ¿Ya? No va a poder salir de eso. Ok. Porque no tiene esperanza. Sí. Sin esperanza, ¿ya? Similar a lo que está antes, acá es el verso 6 y 7. ¿Qué más? ¿Qué otra emoción? ¿Qué es lo que siente el escritor? ¿O qué es lo que sientes tú cuando te pones en los pies del que está escribiendo este salmo? Apartado totalmente. Ok. Pero fíjese esto. Apartado, o incluso podemos pensar en esto. Abandonado. Porque él dice, me has puesto, tú Dios, tú me pusiste aquí, ¿no? Sobre mí reposa tu ira, me has afligido, tú Dios me estás provocando. Él siente que está abandonado por Dios. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Ah? Castigado, porque se siente la ira. Ok. Como que Dios lo está afligiendo, ¿no? Así se siente el salmista. Por eso decimos, al ir a la escritura podemos identificarnos con el escritor, ¿no? ¿Qué más? Verso 8, la primera parte, ¿qué dice? Soledad. Ok. Podemos decir soledad o aquí. ¿Se ha sentido así alguna vez? Como que no tiene nadie que lo entienda. Que como me dejaron solo mis amigos, he perdido a aquellos que estaban al lado mío, ¿no? Así se siente. La segunda parte del verso 8, ¿qué dice? Están cerrados, solos, no pueden salir, no hay esperanza. Atrapado, como un ratón en una trampa, ¿no? Ahí no tengo salida. ¿Se ha sentido alguna vez así? Yo creo que más de las veces que podemos recordar que estamos ahí, como dice ahí, atrapado e indefenso. Ahora, del verso 9 al 12,
¿Qué es lo que hace? Fíjese, el verso 9 dice, te he llamado cada día, y las preguntas que hace después, ¿qué es lo que ilustra? Porque él dice, verso 9, mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción, te he llamado Jehová cada día, he extendido a ti mis manos, y comienza una serie de preguntas. ¿Qué es lo que ilustran estas preguntas? Cuestionamiento, también. ¿Ya? Porque él clama Si no encuentra. y no hay respuesta. Le ha pedido a Dios algo. ¿Será que me vas a ayudar? ¿Será que me vas a... Como dice ahí, él siente como que está muriendo, clamando por ayuda, y Dios no le escucha. ¿Sí? Frustración. Sumamente frustrado. Buena descripción, ¿no? Porque él no es que está allí sin hacer nada. Está pidiendo ayuda, pero resulta que no hay respuesta, ¿no? La cosa se va poniendo peor. Verso 13 y 14. ¿Qué dice el 14? ¿Cómo lo describiría usted el 14? ¿14 Rechazo. de quién? De Dios. Al menos él está diciendo esto, ¿no? Siente como si Dios le hubiera dado la espalda. Así se siente el salmista. Sigamos, 15 adelante. Él siente como si siempre pasan las cosas malas y nada cambia, porque él dice, estoy afligido y menesteroso desde la juventud, estoy así, sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores, me han rodeado continuamente y a una me han cercado, estoy así siempre y nada cambia. Como decía Francisco, frustración sobre frustración. Y por último, siente como que se despierta cada mañana en un mundo oscuro. Dice, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. La NBI me gusta como lo traduce porque dice, ahora solo tengo amistad con las tinieblas. Así lo pone en la NBI. Esa es la idea el sentido de esa frase, ¿no? La última frase. Ahora tengo amistad solo con las tinieblas. Quizás no todas estas descripciones de emociones, pero al menos una, o dos, o tres, o más, ¿no hemos sentido nosotros? ¿Sí o no? Entonces, podemos ver que la Escritura, la honestidad de Dios, ¿no? Al verla aquí, ¿no? Quizás no hacemos las preguntas que tenemos aquí, ¿no? Hicimos algunas preguntas aquí. ¿Te inquieta que el Salmo no termine con una nota positiva? ¿Te incomoda que este Salmo esté en la Biblia? ¿Te preguntas qué de bueno se supone que debemos sacar de él? Ahora, porque no hay una nota positiva al final. Simplemente es una descripción de lo que está viviendo el salmista. Ahora, ¿qué puedes tú obtener de este salmo? Viéndolo como está, teniendo en cuenta lo que decíamos al principio, que el Señor no nos deja en la Biblia una idea idílica del mundo. Recordamos que el calor, lo que estamos viendo, es cómo son nuestras circunstancias. Nos habla de cómo es el mundo caído, ¿no? Eso es el calor, que afecta a todos por igual. Y nos describe cómo es el mundo caído en el que vivimos. Ahora, ¿qué puedo sacar yo qué puedo obtener de este salmo? Lo que decíamos hace un momento. Decíamos acá en la imagen anterior, que Dios entiende el mundo en el que vivimos, ¿no? Que Dios nos comprende. ¿Se acuerda que dice Hebreos? Que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Eso significa que no tenemos a alguien que interceda por nosotros, que no nos entienda realmente en lo que nosotros estamos viviendo. Tendemos a ser exagerados, que nosotros somos los únicos que estamos viviendo las aflicciones que estamos viviendo y que nadie nos entiende. Y la verdad es que la Biblia nos vuelve a recordar que no hay nada que nosotros que otros ya no hayan vivido que nosotros no, aún incluso que Cristo
no nos entienda en cuanto a todas nuestras aflicciones. ¿Qué podemos sacar? A ver, algunas cosas. Que tenemos que mirar la cruz, que Cristo sufrió al máximo y no se quejó y dijo consumado es. Mira, me gustó esta idea, quizás la pueden anotar, que las promesas del Redentor vienen a gente que vive en un mundo como este, ¿no? ¿Quién necesita un Salvador si vive en un mundo ideal? ¿Pero vivimos en un mundo ideal? No vivimos en un mundo ideal. ¿De qué canción es esa? Un mundo, Aladín. No, el mundo de Aladín no existe. Es irreal, es mentira. Entonces, las promesas del Redentor vienen a personas que viven en un mundo donde este tipo de cosas ocurren. Yo creo que también nos muestra el Salmo que como hijos de Dios no vamos a estar exentos a pasar por dificultades, pasar por todas estas cosas, por angustia, por depresión, por sentirnos solos, rechazados, o sea, claro, indefensos. Es más fuerte. Incluso hasta cuando él hace preguntas al Señor, y que tal vez muchos de nosotros también en nuestros momentos de dificultad le hemos hecho preguntas a Dios. Y no pasa por el hecho de que dejamos de creer en Él, no. Pero tenemos preguntas para hacerle. Es lo que estamos diciendo. El calor habla del mundo caído en el que vivimos, de las circunstancias, cómo son nuestras circunstancias. Y las circunstancias nos llevan a sentirnos así. Quizás llegar a entender, aunque es bastante chocante para nosotros, quizás, porque rompe con algunos moldes, que la norma es esta, que no es la excepción. No la norma de cómo debemos vivir o sentir, sino que lo más normal que pasa a nuestro alrededor y en nuestras emociones son este tipo de cosas. Por eso Dios no las esconde, ni las deja por ahí como algo excepcional, sino que describe claramente cómo nos sentimos en el mundo en el que estamos viviendo. Entonces, por ejemplo, algo más que podemos obtener de él, que Dios entiende, como dijimos, la experiencia humana, desde el gozo hasta la tristeza más profunda, ¿no? Dios entiende eso. Que la honestidad de Dios acerca de esto nos invita a nosotros también a ser honestos acerca de las cosas que enfrentamos. Obviamente esto es súper coloquial, pero cuando nos encontramos y nos preguntamos, ¿cómo están? Bien. Pero aún incluso cuando a veces nos sentamos a conversar con alguien, che, ¿y cómo va la vida? ¿Cómo va la cosa? Sí, tendemos a no ser honestos respecto a nosotros mismos delante de los demás, y es una tendencia que a veces también lo hacemos delante de Dios. Entonces, el cristianismo bíblico nunca es ciego. Aún incluso nosotros tenemos esta idea estoica de la vida, de reaccionar de manera firme ante la vida. Pablo usó un concepto del estoicismo, pero lo cristianizó. ¿Se acuerdan? Filipenses dice que todo lo puedo en Cristo. Dice que yo he aprendido a vivir en circunstancias difíciles y con abundancia, pero en todo y por todo estoy enseñado. ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente para mí. Los estoicos decían que hablaban de la autosuficiencia. No necesito a nadie, yo puedo solo, ¿no? Es el estoicismo. ¿Qué dice Pablo? Toma esa idea y dice, yo puedo. No necesito a nadie más que a Cristo. O sea, necesito todo. Necesito a aquel que es el todo. Entonces, eso me hace a mí comprender que necesito ir a Dios con desesperación. Si yo estoy así, como está esta persona, ¿a quién tengo que acudir? ¿A quién tengo que correr? A Dios. Él es mi única salvación, ¿no? Que a pesar de la duda y el miedo, con toda mi desesperación, ir en fe al Señor, ¿no? En momentos desesperantes y no alejarme de Él.
Y quizás algo más que podemos sacar de aquí, yo les dejé 3 al menos para notar, que la Biblia no trata acerca de un mundo ideal lleno de gente noble que siempre toma la decisión correcta, sino que la Biblia describe un mundo que nosotros podemos reconocer. ¿O acaso no se identificó con todas estas cosas? O al menos con una o dos. Entonces, donde las cosas muy buenas y las cosas muy malas pasan, donde la gente toma decisiones maravillosas y también toma decisiones pésimas, donde la Biblia describe un mundo que a veces nos hace reír y a veces nos hace llorar también. Entonces, al examinar mi vida, ¿cómo soy? ¿Puedo ser honesto con Dios? ¿Puedo encarar la manera en que estoy respondiendo al calor en mi vida? Dijimos que el calor habla de las circunstancias, ¿no? ¿Cómo estoy respondiendo ante eso? ¿No? La honestidad de Dios nos invita a nosotros a ser honestos acerca de nuestras propias luchas, ¿no? Y es interesante, no sé si usted tiene la anotación. ¿Qué tiene la anotación? Que no es un versículo, pero que está ahí como en letritas más chicas después del título del Salmo. ¿Qué dice? A ver quién lo puede leer. ¿Sí? ¿Qué dice? Cántico. Salmo para los hijos de Coré. ¿Se acuerda quién eran los hijos de Coré? Estaban a cargo de la adoración ahí afuera del tabernáculo. Por lo tanto, estaban a cargo de la adoración. Y este salmo dice que es un cántico. La pregunta es esta. ¿Usted haría una canción con todas estas emociones? Probablemente no. Y esto es lo interesante, porque nuestras canciones hablan de otras cosas, la mayoría de ellas. Pero aquí el Señor guía a este salmista para escribir esto como un cántico, como una adoración a Dios, ¿no? La sinceridad en la adoración es importante. Entonces, esto nos desafía a nosotros a que debemos, o más bien, somos llamados a ser honestos con Dios acerca de nuestras propias luchas, en lugar de poner una fachada que es sumamente todo lo opuesto a lo que está aquí, ¿no? Yo estoy súper bien, no tengo problema, todo va de maravilla, yo puedo manejar mis cosas, en fin. Dios quiere, de alguna manera, que los lamentos más oscuros se presenten junto a las esperanzas más radiantes de alguna manera, ¿no? Entonces el Salmo 88 es una invitación a la sinceridad en la adoración, mostrando que Dios nos recibe tal y cual somos y tal y cual como estamos. Entonces nos llama a tener una fe auténtica, transparente, al enfrentar ya sea la circunstancia que estamos viviendo. Dijimos que el calor representaba mire la imagen atrás, ¿no? Ahí yo la puse. El calor pregunta, ¿cuáles son tus circunstancias? Quizás tus circunstancias son estas. La pregunta es, ¿cómo estoy yo reaccionando? ¿Estoy siendo honesto delante de Dios y en mi adoración hacia Él, en vez de esconder mis luchas, traerlas delante del Señor? Y dijimos, no lo vamos a alcanzar a ver hoy, pero la semana que viene vamos a ver aquí el realismo bíblico en Santiago capítulo 1. Quizás puede tomar estos títulos y observar y hacer observaciones de lo que viene ahí en Santiago, pero Dios nos llama a tener una fe auténtica, transparente, al enfrentar ya sea enfermedades, como también las bendiciones, o alguna tentación, o alguna situación difícil en el hogar. Ya sea cual sea nuestra situación y circunstancia, Dios nos invita a salir de la sombra para expresar nuestras luchas con sinceridad, y cuando lo hacemos nos damos cuenta de que Dios ya lo sabe, y no solamente que lo sabe, sino que nos entiende, y eso trae esperanza. Por eso yo le hacía las preguntas ahí, ¿qué puedo obtener de este salmo? Porque parecía que nos deja así como sumamente oscuro, ¿no? Pero la verdad es que podemos aprender de aquí que Dios, en toda esta situación, Dios nos entiende. Dios comprende cuando tú estás aquí, en cualquiera de estas cosas. No lo ignora, y no solamente no lo ignora, sino que a pesar de que estás allí, Dios te dice, aquí estoy, pero tienes que venir, no con caretas, no con escudando
delante de Él. Aún incluso hablamos que el cambio se produce en el entorno de ¿qué? ¿De una isla o de una comunidad? El Señor ha puesto a la iglesia como el gran instrumento para la transformación de nuestra vida. Pero resulta que nos encerramos dentro de nosotros mismos y creemos que no necesitamos de nadie más. Entonces, el título del Salmo dijimos que es un cántico que me tiene que llevar a adorar, ¿no? Y tenemos que poner podemos venir delante de Dios tal como somos, ¿no? Y Él nos recibe. Y esto es de aliento para nosotros, porque no importando cuál sea la circunstancia, el Señor nos recibe. Y podemos incluso cantar estas cosas y decir, como dice el primer versículo, Señor, Dios de mi salvación. Al menos eso nos da algo de esperanza de saber de que hay alguien que nos rescata todo el tiempo de nosotros mismos y de nuestro corazón. Como dice Jeremías, maldito el que confía en el hombre. ¿Por qué? Como está nuestra imagen allí, porque solamente lo que va a traer es fruto de espinos a su vida. Cristo puede hacer otra cosa, transforma no solo nuestro destino, sino que la forma en cómo reaccionamos a las circunstancias, ¿no? Que esto nos ayude, al menos hoy, a examinar cómo estoy yo reaccionando a las circunstancias que están a mi alrededor, ¿no? ¿Cuál es el calor en tu vida? Yo no lo sé. Puede ser quizás muchas de estas cosas que están acá, o otras que no están anotadas aquí, pero de cualquiera sea, el Señor te entiende y quiere que vengas así, tal como estás. Amén.